Muy bien, jóvenes. Hoy día nos vamos a ocupar en esta primera, vamos a decir, clase de la filosofía de EMI, que está relacionada a la productividad y la calidad. ¿Y, y por qué nos ocupamos de este tema? Porque parte de nuestro curso es la calidad. Y nuestro curso se ha originado en primera instancia porque había interés en el tema de la calidad. Y después ha habido la preocupación por la seguridad y el medio ambiente. Y el conocimiento en estos sistemas de gestión así se han ido desarrollando en el mundo. Primero ha sido la calidad, después el medio ambiente y últimamente la seguridad. Entonces vamos a tratar de enterarnos cómo es que esta metodología de la calidad apareció en el mundo, ¿no? Y es por eso que vamos a recurrir a un documento que yo pude obtener porque participé en un evento en la década del 90. En la década del 90, la Corporación Andina de Fomento, este organismo internacional, promovió este evento, denominado Filosofía Deming, Productividad y Calidad. Y era la primera vez de que este tema se trataba en nuestro país. Como desde la época de estudiante, el profesor había tenido inquietud en la productividad, en el control de la producción, en la construcción, pues participé de este evento, ¿no? Y lo encontré muy interesante y nuestro país asumió en esa época con mucho interés el tema de la calidad, la corriente de la calidad. La ISO 9001 llegó al Perú en esa década del 90. Y en este evento nos transmitieron lo que hoy día voy a replicar en una parte y después ya lo he tenido que asociar a nuestra línea de construcción, a nuestra actividad de construcción. Y lo replico cada ciclo, después fíjese, ve que van a tener 30 años que han pasado de este evento y sigue siendo válido. Sigue siendo válido porque es un criterio, es una filosofía que se divulgó en el mundo y que sigue gobernando todavía estos sistemas de la calidad. Bajo esa estructura sencilla y clara que vamos a replicar hoy día, nos vamos a enterar en qué consiste este tema de la productividad y la calidad. Y cómo es que apareció este tema en nuestro país. Resulta que en las últimas décadas del siglo pasado, hubo muchos gobiernos elegidos por elecciones generales. Y en esa década del 60, del 50, la época que yo he vivido, ustedes no la conocen, bueno, de niño, de adolescente, y de quizás parte del adulto ya, había la guerra fría entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Y eso se continuó hasta casi al final de la década del 80, donde cayó, se deshizo la Rusia comunista, se tumbó el muro de Berlín y bueno, se dio campo a esta apertura ya general en el mundo y se rompió la guerra fría en esos dos bloques que existían en el mundo. Y en esas décadas del siglo pasado, existía dos campos bien geográficos, bien delimitados en el mundo, que se originaron después de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial que derrotó a Alemania y a Italia, permitieron que haya estos dos campos de regímenes políticos diferentes. Y coexistían y se desarrollaban ambos paralelamente.
Y se apreciaba que en Latinoamérica, por ejemplo, en los países del tercer mundo y en muchos países del tercer mundo a nivel global, era la pugna en el capitalismo y el comunismo. Nuestros partidos políticos nacionales en estos países del tercer mundo recibieron la doctrina socialista esperando que sea pues el régimen que iba a liberar la opresión de nuestros países del tercer mundo, ya que el capitalismo seguía explotando a nuestros países y beneficiándose él por su cuenta. Y existían en nuestro país muchas corrientes políticas, ¿no? Los partidos tradicionales que existían, pues de la APRA, Acción Popular, el PPC, existían los partidos de izquierda, coexistían en nuestro medio. Y en los países latinoamericanos igualmente. Y esta corriente socialista que tuvo un botón de muestra en Cuba, representaba pues un interés de tener en nuestro país también una réplica de Cuba y que en esa época Cuba pues florecía en la parte técnica, en la parte de la producción, de su agricultura, y era pues una pequeña isla que tenía aparentemente un paraíso de igualdad y de compartir la riqueza del país. Y esto es lo que nosotros visualizábamos y nuestros políticos locales visualizaban eso. Cuando se cayó la Rusia y se liberó el muro de Berlín en Alemania, se deshizo esa corriente socialista en el mundo y ahí cayó y entró en desgracia Cuba, porque el mundo comunista de Rusia lo financiaba y creaba toda una expectativa de éxito y de bonanza en Cuba. Esto sucedió pues a fines de los 80. Pero antes de eso, el mundo comunista exportaba su filosofía, su política, esperando ganarse adherentes a su línea política. Y nuestros políticos locales, muchos corrían detrás de esa corriente y propiciaban pues no que los gamonales ya no exploten a los campesinos, los industriales no exploten a la masa obrera. Y esas doctrinas fueron calando poco a poco en el interior de nuestros países latinoamericanos. Y había partidos que propiciaban eso, pero en el momento de hacer elecciones no ganaban los votos en las urnas de nuestros países, ¿no? Pero existían esas corrientes socialistas. Y persistía pues la divulgación, la expectativa de que las cosas en el mundo comunista son más equitativas, se reparte la riqueza de la producción y de los productos naturales que tienen las naciones en partes iguales, ya que no existe propietarios de la tierra, ya que no existe propietarios de empresas. Esa era la ilusión que teníamos o la gente que seguía esas líneas. Y tanto había llegado a calar esa idea, esa doctrina, que hasta los ejércitos de los países latinoamericanos se habían imbuido de esa corriente socialista. Y como veían que en las urnas no se ganaban las elecciones por estas corrientes socialistas, comenzaron los diferentes ejércitos de los países latinoamericanos a dar golpe de Estado para apoderarse del poder y conducir la nación bajo esa corriente socialista que iba a llevar la felicidad a nuestros países. Golpe de Estado en Perú, golpe de Estado en Bolivia, golpe de Estado en Uruguay, golpe de Estado en Argentina, y así en muchos países de Latinoamérica se dieron golpe de Estado
de militares que pensaban que el socialismo era el camino que nuestras naciones debían seguir. Y por supuesto que quizás tenían la buena intención de que progrese la agricultura nacional, de que se desarrolle la industria nacional de cada país y se deje de comprar cosas de importación que enriquecían a otros países. Es así, por ejemplo, que en nuestro país tuvimos pues, el golpe de Estado y ese gobierno militar dijo, vamos a incentivar la industria nacional, porque así nos vamos a desarrollar. Si hay un industrial peruano que puede producir focos, vamos a cerrar la frontera a toda la importación de focos, para que él tenga nuestro mercado local y pueda tener ventas. Y así vamos a incentivar que nuestra industria nacional desarrolle, crezca, podamos tener una industria nacional, que no la teníamos. Si algún empresario local puede hacer refrigeradoras o cocinas de gas, comenzaban a prohibir la importación de cocinas de gas. Y esa fue la política que tuvieron en nuestro país, con el deseo de desarrollar la industria nacional. Y ellos han prevalecido durante mucho periodo en nuestros países con esos criterios. Y a esa época, ahora vemos, o desde la década del 90, se le comenzó a identificar como la década perdida. La década perdida, ¿por qué? Porque esos industriales nacionales que gozaron de la protección y la prohibición de la importación de otros países, tenían un mercado cautivo y producían los productos para atender esas necesidades y determinaban el precio de venta de esos productos, ya que no existía competencia o otro producto que comprar en nuestro medio. Y fabricaban los productos con la calidad que ellos consideraban conveniente y que justifique el ingreso o garantice la utilidad por estar fabricando esos productos. Un mercado cerrado que no tenía competencia y que todos los usuarios estábamos obligados a comprar el único producto que se fabricaba en nuestro país. Y ese fenómeno a nivel latinoamericano se estaba dando. Y fue pues sacrificando a los usuarios y encerrándonos en nuestras fronteras sin tener la oportunidad de que vengan otros productos a competir en nuestro mercado. Y si el productor nacional tenía un producto de calidad y buen precio, pues le comprábamos a él y dejábamos de comprar los productos importados. Pero no, la política era cerrar las fronteras. Hasta que llegó pues el gobierno de la década del 90 y abrió las fronteras. Dijo, los productores nacionales que sean competitivos competirán con esos productores internacionales que van a traer sus productos. Y va a permanecer en el mercado el que tiene pues capacidad de presentar productos de calidad y de bajo precio. Y así se comenzó a transformar las características de nuestro país en la década del 90. Comenzamos a recibir productos de refrigeradoras ecuatorianas, cocinas de gas de Venezuela. Comenzamos a recibir televisores de diversa naturaleza y así poco a poco la industria nacional salió del mercado porque sus productos eran defectuosos y de un precio muy alto.
Yo recuerdo de que cuando éramos niños, adolescentes, los padres siempre nos decían, vaya a la bodega a comprar los focos. Y estos focos que nos iluminaban nuestros ambientes, decían que debían durar, vamos a decir, 500 horas de vida. Pero resultaban durando 100 horas, 150, 200. Y cada rato se quemaban los focos. Y los niños, los muchachos, hacían el encargo de ir a la bodega a comprar siempre los focos y para reemplazar. Y así teníamos una serie de productos que siempre estábamos nosotros renovando. En esa oportunidad, por ejemplo, había el servicio de lo que era Saga y otras tiendas comerciales y nos vendían los televisores que garantizaban el servicio técnico posterior a la venta, porque tenían que asegurar que las piezas de su producto sean renovados con sus piezas de ellos y tenían poca vida útil. Y bueno, esa era la forma que nos habíamos acostumbrado a comprar esos artefactos eléctricos, con el servicio de postventa de reparar y mantener las cosas. Los fabricantes nacionales comenzaron a fabricar por las llaves estas de los caños que tenemos en los baños, los grifos de las duchas y todo, y teníamos ese producto. Y resultaba pues que después de un tiempo que compramos, un tiempo corto, teníamos que mandar reparar esos accesorios de servicios de agua, de duchas que teníamos. No tenían la calidad adecuada de esos productos, porque los industriales decían tenemos un mercado cautivo y la calidad que le doy que se conforme y que renueve el producto cada vez que quiero, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a eso nosotros, de utilizar productos mediocres a un alto precio. En esa época comenzamos nosotros a recibir productos especiales que venían del Japón y que tenían una buena calidad y un bajo precio. Y lo que nosotros comenzamos a conocer en la década del 90, lo comenzó a conocer el mundo occidental. Ellos también, igual que nosotros, a pesar de que tenían su industria nacional, la industria norteamericana, la industria europea, comenzaron a ser invadidos por productos de alta calidad y de bajo precio que provenían del Japón. Y es en esas circunstancias, a ver, me disculpa un momentito. Es en esas circunstancias de que una misión norteamericana de empresarios viaja pues a Japón en la década del 80 a hacer sus tratos comerciales con empresarios japoneses. Y al llegar al Japón ocurre pues una sorpresa porque los japoneses le dicen, señor norteamericanos, ha habido una descoordinación porque la cita era para la siguiente semana, no para esta semana. Y nosotros aquí en el Japón, esta semana estamos muy ocupados y no podemos atenderlos a ustedes en la misión de negocios que habíamos tenido planeado. Y bueno, pues los norteamericanos extrañados, porque eran los dueños del mundo, pues, ¿no? En la industria, en los negocios, decían, ¿cómo estos señores japoneses se dan el lujo de postergar nuestra reunión? Nos han hecho venir dando vueltas al mundo para conversar con ellos y negociar, y ahora no nos pueden atender. Los japoneses le ofrecieron pagarles una semana de turismo a toda esa misión y para volver a hacer negocios la siguiente semana.
Y ahí ellos, curiosos, intrigados, ¿por qué interrumpían su semana de negocios? ¿Qué de importante sucedía allá en Japón que no podían hacer negocios con ellos? Y se enteran de que era la semana de la productividad y la calidad allá en el Japón, donde había eventos donde concursaban diversas fábricas, diversos productores de servicio para obtener un premio a la productividad y la calidad. Y eso era un interés nacional de participar y acceder a ese premio en todas las líneas de producción. Y ellos nunca habían tenido un evento de esa naturaleza, los norteamericanos. Y bueno, siguieron indagando de qué se trataba el tema y se enteraron pues de que todavía el premio a la calidad y a la productividad allá en el Japón tenía el nombre de Deming. Y era un nombre de un apellido occidental. Y no era pues un apellido japonés, Fukumoto, Ishikawa, Moromoto, como son los nombres japoneses. ¿Cómo es que en el Japón se rendía honor a la productividad y la calidad una vez al año a un apellido occidental? Considerando pues de que el Japón había sido un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, el 50, y tuvo que renacer de sus ruinas. Pero que ya en esa década del 80 tenía exportaciones interesantes que invadían los mercados occidentales. ¿Y quién era Deming? Pues indagaron que Deming era un PhD en física, un PhD norteamericano que en la década del 40 y del 40, vamos a decir que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, él hacía sus estudios de materiales en los laboratorios de física. Un estudioso que estudiaba materiales en su laboratorio. Pero ahí llegó pues la Segunda Guerra Mundial. Él para sus trabajos de resistencia, sus trabajos propios de física, utilizaba mucho la estadística para tratar de llegar a las conclusiones de tantos ensayos, de tantos eventos que hacían, ¿no? Y ahí se relacionó con la estadística. Pero llegó esta conflagración mundial donde obligó a que casi todas las industrias del país occidental, y se entiende que los países de la otra orbe también que se alinearon a esta conflagración mundial, la industria se dedicó a preparar pertrechos bélicos para la guerra, aviones, buques, armas, ropa, medicina para la guerra, ¿no? Entonces, resultó pues que Deming tuvo que irse a trabajar a una fábrica de armas, dejar en su laboratorio de física, de investigación, para ir a trabajar a una fábrica de armas. Y ahí se relacionó con la producción de armas. Y para colaborar con la producción de armas, él siguió cultivando el uso de la estadística en la producción de las armas. Y ahí pudo incrementar sus conocimientos y sus aplicaciones de la estadística aplicada a la producción. Para este caso, pues, en una fábrica, pero era de armas, ya. Pero la producción se gobernaba con estas herramientas que él recomendaba. Y bueno, pues así pasaron años de esta conflagración mundial y finalmente vencieron los aliados occidentales y fueron derrotados los adversarios. Después de dominar y vencer al Japón y Alemania y a
a semidestruir esos países para que se rindan. Si no, ellos no se rendían y seguían atacando el resto del mundo occidental. Más que todo Europa. Entonces, terminada la guerra y quedando de vencedores los aliados del mundo occidental, se formaron planes para apoyar ya a esos países vencidos como Alemania, como Japón. Y se creó el Plan Marshall. Y el Plan Marshall era pues reunir un grupo de gente del mundo occidental y ir a Japón y tratar de ver cómo ese país de semidestruido se puede ayudar para recuperarse. Y por supuesto no solamente era ayuda, sino a controlar que ellos no vuelvan a armarse nuevamente para que recuperen su capacidad de poder entrar a la guerra otra vez. Era parte también de esa política, ¿no? Y es en esa medida que cuando el Plan Marshall se va al Japón, Deming dice, ya no regreso a mi laboratorio de física, sino deseo irme al Japón. Porque quiero experimentar las ideas y la corriente que he podido descubrir al fabricar armas en esta fábrica de armamento. Consciente de que los japoneses son un pueblo muy disciplinado y que podían asimilar sus ideas, sus principios. ¿No? Fíjense, en la década del 80 el mundo occidental recién descubre a Deming. Y nosotros en la década del 90 comenzamos a conocer aquí a Deming en el país. Deming, después de eso, ha colaborado con la gestión de la administración de las empresas, de las fábricas en el mundo occidental también. Y ellos se enteraron pues de Deming y querían saber dónde está Deming. Y en la década del 80 Deming era un anciano, una persona de avanzada edad, que vivía en Estados Unidos y que los norteamericanos ni siquiera lo conocían. Él estaba jubilado, estaba retirado y generalmente cada año viajaba al Japón para otorgar estos premios y después se regresaba a su país, ¿no? Y es ahí, en esas circunstancias de la década del 80, que el mundo occidental comienza a conocer esta filosofía que Deming había divulgado en el Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y sus principios habían sido escuchados por el gobierno perdedor japonés de esa época y implementó sus recomendaciones en el campo público y en el campo privado. Y que a partir de esa época sus productos y su producción comenzó a mejorar para llegar a tener pues un nivel de calidad que asombró al mundo en la década del 80 cuando él comenzó a importar o a veces a entrar por contrabando sus productos a los demás países occidentales y diferenciarse de los productos que en el mundo occidental se producían. Esa es la capacidad que tuvo Deming de desarrollar metodologías de trabajo y preocupación por la calidad que los japoneses cultivaron año tras año, década tras década, y preocupados en conseguir lo que es la calidad y la productividad en los bienes y servicios que ellos producían. Y hoy día vamos a replicar lo que Deming les enseñaba a los japoneses en la década del 50. Vamos a conocer qué cosa les enseñó Deming a los japoneses en la década del 50. Después de esa época, Deming ha sido muy reconocido, ¿no? Y aquí tienen algunos antecedentes y quizás ustedes van a poder buscar algunos antecedentes más de Deming.
Pero nosotros nos vamos a ir ya a lo que denominamos productividad y calidad. ¿Y qué es la productividad para Deming? Productividad es la mejor utilización de los recursos. Y nosotros en construcción manejamos recursos de mano de obra, manejamos recursos de materiales, de equipos. Si manejamos bien esos recursos para producir nuestra infraestructura, nuestras obras, podemos decir que somos productivos. La mejor utilización de los recursos para producir los bienes. A eso lo estamos definiendo nosotros como productividad. Y calidad es la satisfacción de las expectativas del cliente. Así definimos. La satisfacción de las expectativas de los clientes. Así, ellos le decían, señores, todos en su país, en sus diferentes actividades, producen bienes o servicios que alguien lo utiliza después. Y ese que lo utiliza es el cliente. Y nuestro mayor objetivo de nosotros que somos productores de bienes o servicios debe ser que esos usuarios estén satisfechos de lo que nosotros hemos hecho. Y tenemos que poner todos los esfuerzos, toda la voluntad para que ellos estén conformes. Y esa ha sido la gran recomendación que les dio Deming a los japoneses. ¿Y por qué la productividad y la calidad? Porque vamos a lograr clientes y usuarios satisfechos. En la mente de toda gente que produce, lo único que debe preocuparles a ellos es tener clientes y usuarios satisfechos de lo que nosotros hemos producido. Así de sencilla es la recomendación. ¿Y por qué la productividad y la calidad? Porque disminuyen los costos y los precios. Si utilizamos bien los insumos de mano de obra, de materiales, de equipos, nuestros costos de producción van a ser bajos. Por eso van a disminuir nuestros costos y vamos a poder presentar el producto al mercado a un precio bajo, que sea competitivo con el resto que se ofrece en el mercado. Si tenemos somos productivos y tenemos la calidad de nuestros productos, van a disminuir nuestros costos y nuestros precios. Eso va a mejorar la posición competitiva de nuestra producción, al lado de otros que ofrecen los mismos productos en el mercado. Y también vamos a tener la capacidad de conquistar nuevos mercados y consolidar los actuales. Aquí la recomendación está, si usted tiene un mercado y le permite supervivir, tener utilidades, tener actividad de producción, no se debe conformar con el mercado actual que es de la zona de su influencia. No viva aparentemente esa zona de confort. Les recomiendan que busquen nuevos mercados, que amplíe la producción, que amplíe su mercado para ampliar su producción. Porque tiene un producto que es competitivo, de bajo precio y de buena calidad. Si nosotros actuamos con esos criterios, vamos a lograr la permanencia de la empresa en el largo plazo. Porque vamos a tener demanda de nuestros productos en nuestro mercado que conocemos y en los otros mercados externos. Y vamos a permanecer en el negocio por un largo tiempo. Estando en esa situación, vamos a poder ofrecer empleo estable y adecuado a nuestros colaboradores que acompañan a la producción. Porque vamos a tener siempre actividad y entonces vamos a poder siempre contar con ellos.
Y como tenemos un ingreso y una amplitud de negocios, vamos a poder brindarle un salario adecuado. No vamos a darle el salario mínimo, no vamos a mezquidar el pago de sus salarios. Eso nos va a permitir a nosotros tener clientes satisfechos, porque tenemos productos de bajo precio y de buena calidad. Y entonces nuestros trabajadores van a estar motivados, porque van a tener la seguridad de permanecer en nuestra empresa, reciben un salario mejor que el mercado, y entonces pues van a colaborar en el desarrollo de la producción de nuestra empresa. Pero esa idea no solamente era para beneficiar a los trabajadores, sino también para beneficiar a los inversionistas que han creado esa empresa y han puesto recursos y han puesto capital para que se entre en ese negocio de producción y que por supuesto deben tener rentabilidad de su inversión. Entonces se trata de beneficiar al que participe en la producción y al que ha invertido para hacer ese negocio. Se distribuyen los beneficios de la calidad y la productividad en ambas partes. ¿Y cómo se incrementa la productividad y la calidad? Para ello vamos a hablar la filosofía de Deming, ¿no? ¿Y de qué trata la filosofía de Deming? Es una revolución, nos dice, en la administración. Sí. La administración es la forma de gobernar nuestras empresas, nuestras entidades. Y hablarnos de revolución dice que si tenemos una metodología de gestión o de administración de nuestras empresas, ahora vamos a presentar una revolución de la forma como se administran las empresas. Y cuando hablamos de revolución, entendemos que es un cambio drástico de hacer las cosas. No se hace una revolución para hacer un ajuste, una adaptación. Una revolución es un cambio completo de forma de hacer las cosas. Y aquí se propiciaba la revolución de cómo administrar las entidades, las fábricas. De eso se trataba, hacer un cambio drástico. Nos dice que es un método orientado al éxito, centrado en la productividad y en la calidad. No hay duda de que esto no nos lleve al éxito si nosotros utilizamos bien los recursos y nos preocupamos que nuestros clientes estén satisfechos por los productos y servicios que le entregamos a ellos. Pero nos advierte que es un modo de vida organizacional que requiere un aprendizaje continuo y un cambio total de actitudes. No, esto no es una técnica que se comienza a utilizar a las 8 de la mañana, que se ingresa a una fábrica, a una empresa, y se deja de utilizar cuando uno sale a las 5 de la tarde. No se trata de tener una herramienta de manejo en el centro de trabajo. Nos dice que es un modo de vida organizacional, que requiere un aprendizaje continuo. Y aquí no nos está diciendo que el aprendizaje dura 1 año, 5 años. Nos deja abierto el tema y nos dice un aprendizaje continuo. Y un cambio total de actitudes de la forma como estamos acostumbrados nosotros a desarrollar nuestras cosas. Entonces, ahora vamos a pasar a conocer cuáles son los principios de esta filosofía. Y que está esquematizado en estos pocos principios. Y así de sencillo transmitía sus conocimientos de Deming al Japón en la década del 50, que hoy día vamos a tratar de conocerlo y entenderlo. Él les decía que el responsable del cambio es la gerencia, en un 90-95%. No son los trabajadores, no es la parte operativa de las organizaciones, sino les decía el responsable del cambio, la gerencia. Y eso es una cosa nueva, sí era una cosa nueva para la administración. El responsable del cambio
es esa cabeza de la organización, ese directorio de la organización que tiene la responsabilidad de conducir su negocio, de conducir su fábrica. Él es el que invierte y es el que debe poner todas las condiciones para que el sistema de productividad y calidad sea el adecuado y después coseche los beneficios. En la década del 80, el profesor participaba, por ejemplo, de algunos eventos de productividad que venían pues los argentinos, los venezolanos en esa época, ellos estaban un poco más desarrollados que nosotros, a darnos conferencias, darnos cursos en el país. Y ahí se transmitía pues que la responsabilidad de la productividad estaba en la parte operativa, en los trabajadores. Y que bueno, pues ellos siempre son reticentes a producir más si no se les paga más y que dependemos de ellos. Y en alguna medida tenían razón, pues porque no conocían este principio, que el responsable del cambio es la gerencia y no la parte operativa. A los trabajadores les toca una responsabilidad de 5 y de 10%, nada más. Si las cosas no funcionan bien en una fábrica, en una obra, es porque la gerencia no está suficientemente involucrada en este tema y no tiene la capacidad de gobernar su fábrica. Ese es el cambio que propiciaba Deming. Y les decía que su objetivo principal son los clientes satisfechos, clientes internos y clientes externos. Y fíjese, ve que ahí Deming les hizo aprender que existen dos tipos de clientes. El cliente externo, que es el que paga por el producto y usa el producto, pero también existen clientes internos. ¿Y quiénes son los clientes internos? Son cada una de las etapas de la producción para lograr un producto que después se entrega al cliente. Por ejemplo, vamos a nosotros asociar una fabricación de una columna en una construcción. Hemos vaciado un primer nivel de un edificio que todos ustedes conocen y vamos a pasar a construir las columnas del siguiente nivel. Y seguramente que ustedes han podido ya identificar, si han tenido ocasión de ir a una construcción, a hacer sus visitas, que para continuar con las columnas del siguiente nivel, después de vaciar un techo, primero tienen que entrar una cuadrilla de trazadores o topógrafos para comprobar el alineamiento de los ejes de las columnas en un sentido y en otro sentido. Porque puede ser que esos fierros se hayan movido con el vaciado del concreto de la etapa anterior. Entonces hay una cuadrilla que emplantilla nuevamente las columnas, verifica los ejes y emplantillado la base de la columna le permite el trabajo del fierrero y del encofrador. Después de ese emplantillado, ingresa pues a trabajar la columna el equipo de los fierreros, que colocan los fierros verticales, que tuvieran continuidad, o colocan los estribos de la columna que va a ser el siguiente nivel. Y después de llevar los materiales y armar pues el acero en la columna, ellos se retiran y le pasan la voz a los encofradores, que han habilitado las tapas de su columna y vienen con su material preparado y cierran la columna, ¿no? En el emplantillado que tienen ahí, encajonan la columna
y refuerzan y apuntalan para que ese molde de encofrado no permita la fuga del concreto fresco que posteriormente se va a vaciar en la columna. Y después de haber hecho ese trabajo, el grupo de carpinteros, la cuadrilla de carpinteros, le pasan la voz ya a la cuadrilla de los vaciadores de concreto. Y dicen, señores, esta columna ya está acabada, acérquense para que hagan el vaciado respectivo de concreto. Muy bien, y es así que después entra la cuadrilla de encofradores, de vaciadores, para vaciar el concreto y cumplir con la etapa de la construcción de la columna. Y días después va a entrar nuevamente la cuadrilla de encofradores para desencofrar las caras externas de la columna. Fíjense, para ingresar a hacer una columna han intervenido diferentes grupos de especialistas para hacer una parte de ese producto. Y bueno, seguramente que el ingeniero, el maestro de obra, ha ido chequeando el trabajo de estas diferentes cuadrillas desde el punto de vista de las especificaciones técnicas que disponía el proyecto. Y, seguramente que esa columna está bien y nosotros como profesionales nos hemos sentido tranquilos, satisfechos al ver que la columna salió aplomada, no tenía cangrejeras, ¿no? Ya, muy bien, lo hemos dado por aceptado. Pero resulta que en la producción, cada etapa de la producción tiene que dar la conformidad de la etapa anterior. Tenemos que crear la capacidad para que el que recibe un frente de trabajo evalúe si el que estuvo en ese frente anteriormente haciendo la etapa anterior hizo bien su trabajo o no. Y vámonos nosotros a aceptar o rechazar el trabajo que estuvo anteriormente desarrollado por el otro equipo. Esa es la etapa en que tenemos que nosotros aprender a desarrollar. Los fierreros, los carpinteros que entran a ver a utilizar el trazado del topógrafo deben ver si eso está bien y entonces con la seguridad de que la propuesta que ellos han lanzado les va a permitir desarrollar adecuadamente su trabajo a ellos, ¿no? Entonces, esta recomendación es que nosotros tratemos de satisfacer a nuestros clientes internos. Va a ser su trabajo el que tiene que colocar los fierros, seguramente leyendo los planos, recibiendo la aceptación del asistente técnico de la obra y el visto bueno de la supervisión, que es el procedimiento usual que tenemos. Pero el que también tiene que darle una revisión al fierro es el grupo de encofradores que van a venir y van a tapar los fierros que la cuadrilla anterior ha ejecutado. Y esa cuadrilla de encofradores le va a tener que decir a los fierreros si sus fierros verticales están aplomados o no están aplomados. Porque él, que va a poner los moldes, necesita que haya la verticalidad adecuada. A los carpinteros le vamos a controlar la plomada de sus moldes, ¿no? Entonces, ellos van a revisar que los fierreros han dejado plomada la columna. Van a revisar que los estribos que han colocado en la columna tengan la oportunidad de tener el recubrimiento que los planos han dispuesto. Ellos los encofradores van a revisar los planos y van a decir
Muy bien, sí, efectivamente tiene el recubrimiento que recomienda el proyecto. Porque ellos ya van a cerrar la columna y necesitan esas cosas previas que tienen que estar bien hechas. Entonces ellos van a hacer su trabajo, ¿no? En esta situación de la producción, ese carpintero es el cliente del fierrero. Va a exigir al fierrero que haga bien sus cosas. Y los fierreros tienen que estar preocupados que el encofrador acepte su trabajo. En esta serie de la producción, cada paso en un momento es cliente y el encofrador después, cuando inicie su trabajo, se convierte en productor de ese encofrado. Él produce el encofrado, ¿no? Y cuando termina su trabajo, le tiene que entregar a los albañiles, a los vaciadores, su encofrado. Y el encofrador tiene que venir y comprobar de que ese encofrado esté debidamente reforzado, sea hermético, para evitar que se escurra el agua y crea canqueras en el concreto. Y que tiene el plomo adecuado, porque ya cuando él hace el vaciado, si no tuviera el plomo, el encofrado, cuando descubrimos el encofrado, la columna va a estar inclinada. Entonces, pues, el vaciador le va a pedir que presente su trabajo el encofrador. Y él va a rendir cuentas ante él y va a decir, muy bien, sí, oye, hermano, está completo, bien hecho tu trabajo de encofrado. El vaciador le va a pedir al encofrador de que haga una plataforma en la parte superior de su columna para que él pueda vaciar el concreto. Y en esa actividad de vaciado del concreto van a participar varias personas. Entonces, esa plataforma debe estar adecuadamente hecha para recibir el peso de los trabajadores y los equipos que se necesita para el vaciado. Eso le va a exigir al encofrador. Y el encofrador tiene que atender esa expectativa que tiene el cliente para que él también pueda hacer bien su trabajo. Entonces, estamos observando que cuando producimos algo, tenemos diferentes etapas de la producción que son hechos generalmente por diferentes grupos de trabajo. Y entre ellos tienen que chequear el trabajo de la etapa anterior. Y nuestro interés como una parte de ese engranaje de la producción es que nuestro cliente interno también esté plenamente satisfecho de nuestro trabajo. Y si tenemos ese esfuerzo de satisfacer a nuestro cliente interno en cada etapa de la producción, vamos a garantizar que el producto final también satisfaga al cliente externo, ya que todas las partes han sido cuidadosos en satisfacer lo que le correspondía hacer. Y entonces la suma de esas etapas bien hechas va a garantizar el producto final y la satisfacción de nuestro cliente externo que ha pagado por el producto o el servicio que ha encargado. Y como nos habían dicho de que esto no es solamente una técnica para aplicarla en el trabajo, fíjese, ve que estos criterios lo podemos aplicar todos nosotros. Y yo lo aplico en mi rol de profesor de la universidad pública, por ejemplo. Entonces, mi preocupación es distinguir quién es mi cliente externo y quién es mi cliente interno. ¿Quién sería mi cliente externo para el profesor de la facultad? Es la sociedad que ha pagado impuestos al Estado en cada producto que compra o servicio que recibe, para que el Estado tenga un fondo
para que le entregue al sistema educativo del país. Todos los que compran un producto pagan un precio. Y ese precio incluye el IGB, el 18%. El que vende una camisa, el que vende un saco de arroz, reserva ese 18% para pagar el impuesto al Estado. Y la SUNAT recauda ese impuesto y le entrega al MEF para que ella pueda atender las diferentes necesidades sociales que tiene el país. Y el Estado agarra una parte de esos fondos, de los impuestos, para el sistema educativo. Y el sistema educativo tiene pues la primaria, la secundaria y la universidad. Y entonces distribuye esos fondos del presupuesto para educación para que vaya a la primaria, la secundaria y la universidad pública, donde la educación es gratuita. No se paga para ir a primaria, no se paga para ir a secundaria, no se paga para ir a la UNI y a todas las universidades nacionales. Muy bien. Entonces, como docente que está recibiendo el dinero que viene del Estado y que yo estoy ubicado en la Universidad de Ingeniería, tengo que distinguir que mi cliente externo es la sociedad que paga impuestos. Y yo debo preocuparme en cumplir mi rol y mi función adecuadamente para que nuestros egresados salgan a la vida profesional adecuadamente calificados y así de esa manera puedan ejercer su actividad profesional. Esa es mi función. Debo preocuparme por satisfacer al cliente externo. ¿Y cómo cumplo yo mis funciones con el cliente externo? Estando siempre asistiendo a mis clases en el horario que se me ha asignado de manera puntual, donde yo voy a transmitir los conocimientos de la especialidad que se supone me he preparado y por lo cual el Estado me está pagando. ¿Y qué debo yo tener? Los conocimientos actualizados, vigentes en la época en que dicto mis clases. Mis conocimientos de 2020 se supone que son válidos para esta época. Cuando yo enseñé en la década del 90, eran los conocimientos que eran válidos en la época del 90. Yo no puedo seguir enseñando lo mismo que enseñaba en la década del 90. Las condiciones son diferentes. De esa manera yo voy a poder, como se llama, atender y satisfacer las expectativas de la sociedad en general. Pero también tengo que ubicarme quiénes son mis clientes internos. Yo pertenezco a una universidad nacional, que es la Universidad de Ingeniería, que está dirigida por un rector y que está dirigida por un decano en la facultad donde trabajo. Y también tenemos una dirección del Departamento Académico de Construcción, por ejemplo. Y yo debo preocuparme que todas esas instancias que gobiernan nuestra universidad estén satisfechas también de mi trabajo. Porque el rector, el decano, va a tener la preocupación que cada profesor cumpla su rol en el salón que ha sido asignado y que den los conocimientos actualizados que le permita conservar el prestigio de nuestra universidad y continuar con la calidad de sus egresados. Entonces, yo tengo que preocuparme qué esperará el rector de mi trabajo en mi salón, qué esperará el decano del trabajo que yo hago en mi salón, qué espera el jefe de departamento que yo tengo que cumplir, qué espera la escuela profesional de nuestra facultad, qué espera la escuela, el departamento de estadística, que tengo que entregar notas respecto a mi función. Estoy tratando de identificar mis clientes internos para tratar también a ellos de satisfacerlos plenamente.
Y cuando uno llega a una ubicación de una entidad, de una empresa, ustedes tienen que distinguir quiénes son sus clientes internos para tratar de atender las expectativas que ellos tienen. Y ellos puedan reconocer que ustedes son unas personas útiles, que cumplen su función y que ameritan en la próxima oportunidad que haya de promoverlos a otro nivel de responsabilidades cada vez más altos, porque valoran su capacidad profesional que ustedes tienen, ¿no? Entonces, fíjese, ve cómo cada una de estas instancias de la organización va a evaluar mi desempeño, que yo tengo que tratar de realizar mi trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, el Departamento de Estadística tendrá la expectativa que yo le entregue las notas en el programa especificado de entrega de notas, que evalúe el examen de la mejor manera, ¿no? Así que cada una de las instancias dentro de nuestra organización tiene expectativas del trabajo que hacemos nosotros. Pero aparte de ellos, yo tengo otro cliente interno también que son ustedes, los alumnos. Los alumnos son mis clientes internos, que se han inscrito en el salón que yo estoy dictando el curso, porque, bueno, les ha acomodado su horario, tienen alguna referencia del profesor y dicen, voy a llevar el curso con fulano de tal. Y yo tengo que tratar de tener la asistencia permanente en el curso y desarrollar el sílabo que está programado para hacer el curso. Darle las tareas que corresponde en la conducción de este curso. Calificarles sus prácticas, calificarles sus exámenes y darles todo el conocimiento actualizado de la materia que estoy dictando, como lo están haciendo todos los profesores. Ese es, ¿cómo se llama? La preocupación que tenemos todos los profesores, que nuestro cliente interno, alumnos que tenemos diariamente en nuestras aulas, queden plenamente satisfechos de nuestro material de enseñanza que le brindamos a ustedes, ¿no? Fíjese, ve, cómo es que yo he logrado, ubicado en un puesto de trabajo, distinguir mis clientes internos. Pero esto va más allá. No es porque yo recibo sueldo del Estado que me ubico, pues no, mi cliente externo, quién es mi cliente interno. Bueno, así me estoy ubicando yo. Pero cualquier persona puede ubicarse en su posición. Ahora vamos a ver a ustedes que también se convierte en productores, en actores de esta situación. Ustedes también tienen clientes externos y tienen clientes internos. ¿Quiénes son sus clientes externos de ustedes? Uno de sus clientes externos es el Estado, la sociedad, que ha pagado los impuestos para que el sistema educativo tenga dinero para darles a las universidades nacionales. Y ustedes vienen a la universidad a estudiar gracias a ese financiamiento y no pagan nada para educarse. Reciben la educación gratuita durante los 5 o los años que estén en la universidad. ¿Y quién ha pagado esos fondos? ¿Quién ha pagado al profesor? ¿Quién ha pagado el mantenimiento de los edificios, la creación de los edificios, de las aulas, el equipamiento, la luz, el agua, el desagüe del lugar donde ustedes aprenden? Lo está pagando el Estado. Lo está pagando las empresas que producen algo. Lo está pagando la paisana puneña que compra 1 kilo de arroz y ahí paga el impuesto. Lo está pagando cualquiera que compra cualquier servicio en cualquier país
No solamente pagan empresas el impuesto a las empresas, sino todos los usuarios. O alguien en el norte que se compra un zapato o una camisa, está pagando impuestos. Claro que ese impuesto lo va a canalizar la tienda que compra y lo va a entregar al Estado. Todo el que compra algo está pagando un impuesto. Y de ese impuesto estamos siendo beneficiados nosotros, profesores y alumnos de la Universidad de Ingeniería. Y que nos está permitiendo a los profesores a tener un trabajo y a los estudiantes a tener una educación gratuita. Entonces, esos estudiantes tienen que tener el mejor esfuerzo para que sus clientes externos estén plenamente satisfechos, que ustedes salgan calificados técnicamente, adecuadamente para que desempeñen su labor profesional y tengan un comportamiento ético en el momento que salen a hacer su ejercicio profesional. Esa es la responsabilidad que tienen ustedes. Por ejemplo, en la rama de ingeniería no tenemos mayor obligación, digamos, pero en la rama de medicina tienen la obligación de hacer el serum, de ir un año a trabajar en el interior del país, en los centros médicos más alejados y atender a la sociedad en esos medios, previo a que le den el título profesional. Entonces, siquiera en esa época están devolviendo la inversión que hizo el Estado a los médicos y a las enfermeras, a los farmacéuticos, a los dentistas. Todo el sistema de salud va a trabajar un año con un sueldo intermedio o modesto para tratar de retribuir todo el esfuerzo de la educación que les ha dado el Estado. Ahorita no le puedo atender, ya le devuelvo la llamada. Fíjese, ve, esa es la preocupación que ustedes deben tener. Están recibiendo una educación gratuita y tienen que devolver a la sociedad en algún momento. Así lo están haciendo el sistema de salud, pero la ingeniería no está devolviendo nada todavía a la sociedad. Ustedes egresan de acá, se van a trabajar y esos ingresos se lo consumen, ahorran, forman su familia y en ningún momento la sociedad está recibiendo la respuesta de la inversión que hizo con ustedes. En décadas pasadas, las ramas de ingeniería también tenían que hacer el serum, el trabajo voluntario en los municipios del interior del país o en los ministerios. Pero ahora nos han liberado de esa responsabilidad, ¿no? Que el Estado ha financiado para que ustedes se eduquen, sin pagar nada. Yo creo que ustedes son conscientes de lo que pagan la gente que estudia en las universidades privadas, ¿no? 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles mensualmente. Mes a mes tienen que pagar para que esas universidades privadas los eduque a ellos. Y ustedes no están pagando nada de eso, ¿no? Han tenido el esfuerzo de entrar a un concurso de una universidad nacional y por eso están gozando de ese beneficio. Seguramente ustedes son testigos de las protestas que se hacen en Chile, ¿no? Ustedes ven que los estudiantes universitarios de las universidades nacionales hacen su protesta. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile? Dice que allá un estudiante que entra a la universidad pública paga $1.000 de mensualidad y el que entra a una universidad privada paga de $1.500 para arriba. Por eso es que esos estudiantes de la universidad pública han salido a protestas, han ido a diferentes sitios y han reclamado mucho. Y por eso es que en Chile esa sociedad se ha rebelado últimamente.
porque los que llegan a la educación universitaria son la gente que tiene para pagar a cada hijo de la familia $1.000 por lo menos. Si no, no puede recibir educación universitaria. Y tiene que conformarse con mandos técnicos, con otras cosas que pueda hacer una persona o una familia que no tiene acceso de pagar $1.000 para un alumno, para un hijo, $2.000, otros $1.000 para otro hijo, y si tiene 3 hijos, pagar $3.000 mensuales para ser universitario de la universidad pública, ¿no? Entonces hay que entender que nosotros o ustedes están teniendo una posición privilegiada de tener una educación adecuada en esta universidad de ingeniería que no les cuesta nada, pero que tiene un costo alto. Entonces, ¿cuál debe ser su preocupación de ustedes? De hacer quedar bien a nuestra universidad, a continuar con el prestigio de los egresados que tenemos nosotros. Debe ser el interés de ustedes entregar los trabajos adecuados cuando los profesores les dan una tarea en el momento adecuado y con el debido desarrollo, que es el que nosotros tenemos la expectativa que ustedes entreguen. Ustedes tienen que entregar un producto que satisfaga al profesor para que le ponga la nota adecuada. Tienen que tratar de permanecer en la clase el tiempo que le corresponde, no faltar a las clases, ¿no? Rendir los exámenes adecuados, las pruebas, y estudiar adecuadamente para que sus notas puedan ser bien calificadas, puedan tener unas buenas notas. Esa es la forma como ustedes pueden devolvernos las expectativas que tienen sus clientes internos, que somos nosotros los profesores, el decano, el rector de nuestra facultad, y podría ser el ministro también de educación, del cual dependemos nosotros y ustedes. Esta es la recomendación que daba Deming a los japoneses. Y eso ellos lo han transformado en un modo de vida, en la forma de ver las cosas a esta filosofía. Y es así que cada uno ha sido responsable de identificar a su cliente externo y de identificar a sus clientes internos, y preocuparse que cada uno de ellos esté plenamente satisfecho. Muy bien, fíjense, ve que estamos comenzando a aprender estos principios de una dimensión corta en su enunciado, pero detrás de ese enunciado hay todo un concepto grande que debemos asimilar nosotros. Nos dice que el protagonista central es el trabajador en equipo. Identifica que el protagonista central es el que trabaja. Aquí no dice el protagonista central en la obra es el residente, ni el gerente de la fábrica, de cualquier otro centro de producción. Nos dice que es el trabajador en equipo. Trata de fomentar un grupo humano que tiene un objetivo común, porque cada persona no puede satisfacer las necesidades de producción y de servicios. Necesariamente tiene que recibir la colaboración de otros compañeros que hagan las diferentes partes de ese producto o servicio. Nosotros, al salir de su vida estudiantil, van a ir a trabajar ustedes a una empresa privada, a una empresa pública, ¿no? Y ahí van a formar parte de un equipo al que van a aportar con los conocimientos que pueden tener, y va a haber diferentes aportes en función de la experiencia de los integrantes de ese equipo, y poco a poco ustedes van a ir ganando esa experiencia. El criterio de esta filosofía es no tener pues un iluminado o un Maradona en un equipo o un Messi que no se
tengamos la expectativa que Él solucione los problemas del éxito de nuestro proyecto, de nuestra organización. Nos dice que debemos fomentar el trabajo de equipo y que cada uno debe de buscar su desarrollo y debe asumir los roles que le corresponde en la posición que se encuentra. Ese es el criterio que se tiene allá. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros el trabajo de equipo? ¿Cómo vamos a lograr la fuerza motivacional de ese equipo? Dice, buscando la participación y la comunicación. Somos un grupo de gente que tiene un trabajo que desarrollar, entonces vamos a propiciar una comunicación adecuada entre nosotros para que podamos aportar sugerencias, ideas para desarrollar el trabajo de la mejor manera. Y debemos tener la capacidad de saber comunicarnos, de expresar nuestras ideas y de escuchar, saber escuchar las ideas de los demás y entender las diferentes propuestas para que se escoja la mejor solución, que no necesariamente va a ser la nuestra, es valorar la idea del que tiene la mejor propuesta. Si nosotros fomentamos esta comunicación dentro del trabajo del equipo que estamos desarrollando, vamos a tener la colaboración de todos los integrantes. Todo ser humano tiene la capacidad de planificar, de dominar el rol o la tarea que se le ha asignado. Nosotros trabajamos con muchas personas manuales, gente que no ha seguido la primaria, que es el mayor estudio que podemos decir que la totalidad de nuestro país recibe. No todos llegan a la secundaria. Nuestros obreros, nuestros operarios que tenemos nosotros en la obra, no todos tienen la secundaria completa o tienen sí la primaria, pero son protagonistas de su trabajo. Ese gasfitero, ese mayoliquero ha aprendido de forma práctica ese trabajo y él es el protagonista de ese trabajo. La obra sale bien porque los obreros saben hacer sus funciones o nosotros propiciamos que ellos hagan bien su trabajo. Vamos a tener que valorar al personal que ejecuta las tareas. En esas posiciones simples, de encofrador, de fierrero, ellos son los que hacen los trabajos, la parte operativa real del trabajo. No es el ingeniero. El ingeniero está administrando, está viendo, controlando diferentes temas de gestión dentro de la obra. En algunos momentos se preocupa por la calidad, pero que garantizan la calidad de los productos que estamos nosotros desarrollando en la obra son cada uno de los operarios en las especialidades que tenemos en la obra. Entonces, ellos son los protagonistas de la acción. El trabajador en equipo que está desarrollando las diferentes etapas constructivas que tenemos en nuestra obra. Así vamos a lograr nosotros que todos sepan que sabemos escucharles, que si ellos tienen razón, le damos la opción de escuchar su recomendación. ¿Quién soluciona un tema de electricidad? El encargado de electricidad. No es el albañil, no es el ingeniero. Ellos manejan los materiales, manejan las herramientas, manejan los equipos. Y han pasado 5 años, 12 años, manejando pues los tubos, manejando los cables, utilizando los accesorios de electricidad, las luminarias de electricidad. Nosotros que nos pasamos de tiempo en tiempo paseando por la obra, ¿conocemos cómo se hacen esas cosas? No. Ellos son los que saben
ejecutar un buen trabajo y solucionar los problemas que se pueden presentar. Tienen la capacidad de esa especialidad. Nosotros podemos sugerir soluciones, por supuesto, de todas maneras podemos sugerir soluciones, pero ellos son los que van a encontrar la mejor solución. Por eso es que debemos propiciar la participación y la comunicación y tener el cuidado de no robarnos sus ideas. Porque si un gasfitero plantea una solución para un problema o un defecto que tiene el proyecto y soluciona un problema, estaría muy mal que el ingeniero diga que ha planteado la solución y le informe a su gerente o a la supervisión, a la gente que viene externa, diciendo, yo he encontrado esta solución y se ha hecho y se ha superado este defecto. Si nosotros cometemos ese desliz, esa persona que resolvió un problema dice, pues me han robado mi idea, no ha reconocido mi aporte. Y entonces, ¿para qué voy a dar aporte en una oportunidad futura? Para que este señor se lleve la gloria con la solución que yo he creado, ¿no? Y este señor jamás va a volver a hacer un aporte. Y no solamente no vamos a volver a recibir un aporte de él, sino también de sus compañeros, porque ellos se han enterado, conocen que él planteó una solución y que nos hemos robado las ideas nosotros de ellos. Y si eso ha sucedido con el electricista o con el grafitero, cualquier idea que el carpintero o el ferrero en su trabajo pueda sugerir, no lo va a revelar, no lo va a presentar, porque va a decir después, el ingeniero se ha llevado la gloria de la solución al problema que yo he planteado. Entonces estamos cerrando la oportunidad de que cada uno de ellos haga un aporte, pero que tiene que ser reconocido e identificado que él es el que hizo la sugerencia, solucionó el problema. Y lo tenemos que reconocer delante de sus compañeros y delante de los externos si fuera posible. Eso va a lograr que todo el mundo se preocupe en participar. Y si hay esas situaciones donde alguien soluciona problemas, da aportes, nosotros en nuestras obras debemos tener un periódico mural donde podemos poner la fotografía y el hecho que esa persona propuso, ¿no? Y hacer que todo el grupo de nuestra obra se entere que él ha hecho un aporte, que ha solucionado un problema y reconocerlo públicamente. Debemos incentivar y valorar a cada uno de nuestros trabajadores en su puesto de trabajo, ¿no? Fíjese, ve, que así estamos repasando nosotros una serie de principios que tiene esta filosofía. Y bueno, nos hemos pasado ya buen tiempo y creo que vamos a dejar este tema de aquí por ahora. Y vamos a continuar en la siguiente clase conociendo los otros principios para llegar a tener una visión global de lo que es esta filosofía. Y también seguramente que en la siguiente clase vamos a poder hacer una aplicación de esta filosofía en un proceso constructivo. Vamos a tener una aplicación en la construcción. ¿Ya? Muy bien. Hoy día vamos a llegar hasta este punto porque el otro requiere un poco de la siguiente metodología de acción, el otro principio, requiere todo un análisis y una explicación de comentarios como los he ido haciendo en esos otros principios anteriores que ya no nos alcanza el tiempo. Bien, en esa medida, lo que quisiera saber es que si hasta donde hemos llegado tenemos alguna consulta, alguna inquietud de parte de ustedes, sería bueno escuchar sus comentarios.
¿Qué les ha parecido este tema de la filosofía Deming? Hasta dónde hemos llegado, por supuesto, ¿no? Ingeniero, Diga usted. bueno, por lo que he visto comúnmente acá en el Perú, o bueno, no sé, en general, que a veces cuando se hacen trabajos en obra o en general trabajos, las personas siempre buscan nada más cumplir, ¿no? Cumplir el trabajo y con eso ya se sienten satisfechos. Pero bueno, lo que usted menciona de que hay que dejar al cliente satisfecho, no solamente uno, ¿no? Sentirse bien que ya lo hizo, sino que el que recibe el trabajo también se sienta a gusto, ¿no? Con lo que hemos hecho. Entonces eso me parece bastante recalcable de lo que ha mencionado. Ujú. Fíjese, por eso estas recomendaciones siguen siendo válidas. Ustedes son gente nueva y nosotros estamos educando siempre a grupos nuevos de alumnos que todavía no recibían estas recomendaciones, ¿no? Entonces, pues ciclo a ciclo lo volvemos a presentar eh, pensando que es válido estas recomendaciones que estamos recibiendo y que tienen con relación con nuestro curso de calidad, que es parte de la materia del curso, ¿no? ¿Algún comentario más? Ingeniero, le quería preguntar acerca de los Sí, PEP, sobre, para poder terminar este tema o repasarlo. No está en el aula virtual, ¿verdad? todavía no lo he colgado porque estamos recién haciéndolo. A medida que hacemos la clase vamos a ir colgando todo el material, ¿no? Todavía no estaba, ¿no? Y lo vamos a colgar, ¿no? Después de la clase lo voy a colgar, ¿no? Para que ustedes lo vayan manejando. Todo el material se les cuelga en la aula virtual, ¿no? Sí, lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Alguna inquietud más? Ingeniero, una pregunta. Sí, Ingeniero, ¿usted cree dígase. que la competencia influye en la calidad? Por supuesto. Si tenemos un mercado que demanda un producto, los usuarios van a escoger cuál es el producto de mejor calidad y que está al alcance de su bolsillo. Él no va a comprar un producto de menor calidad, ¿no? En el mercado se decanta eso. El usuario ve una cosa, otra cosa, y después decide inclinarse y comprar uno de ellos. O si compró alguna vez y descubre que no tiene una vida útil adecuada o tiene defectos, ya no vuelve a comprar ese producto y compra otro para probar. No, el que utilicé me salió mal, dice, y voy a probar otro porque he pagado y me ha durado tanto tiempo, ¿no? Sí, tiene beneficios, la calidad, el usuario lo va a calificar siempre, tanto en los clientes externos y los clientes internos también. Entre ellos van a distinguir quién es el preocupado por hacer la parte eh, adecuada que le corresponde a él, o va a decir, va a tomar conocimiento pues que tiene ahí alguien que está en su etapa anterior de producción que no le da importancia al tema, ¿no? Y que presenta productos semi-hechos, semi-elaborados y no con la calidad que debería tener, ¿no? Internamente también distinguimos quienes cumplen con la calidad de su entrega, ¿no? ¿Alguna inquietud más? Ingeniero, Sí. el modelo BIM está relacionado de alguna manera con el ciclo de Deming que mencionó. Eh, no necesariamente, son herramientas o tecnologías que se usan para ayudar el trabajo, pero ahora estamos en sistemas de gestión. El BIM también ayuda para el sistema de gestión de las obras, sí, eso lo podemos ver o lo vamos a ver en otros cursos, ¿no? Pero este es un sistema de gestión general que estamos viendo, que primero tenemos que dominar la calidad de los elementos que construimos en una obra,
tenemos que preocuparnos que no haya accidentes con el personal que está trabajando en nuestra obra y que tengamos el menor impacto del deterioro de la salud, del medio ambiente en nuestras obras. Esa es una preocupación, un campo básico que como profesionales debemos tratar de conocer, controlar y utilizar en nuestras obras. Y el BIM podría ser una tecnología nueva que nos va a ayudar en parte de estas cosas, ¿no? Pero no vamos a pensar que el BIM va a reemplazar estos conocimientos que estamos comenzando a adquirir. Como ingenieros, nosotros vamos a buscar las herramientas de ingeniería que nos permitan conducir la producción de las obras y que después nos apoyemos en algunos software o algunas software de gestión o de BIM, sí, para ayudar. Pero estos son los conocimientos de ingeniería y de administración que tenemos que llegar a aprender y utilizar cuando estemos en nuestras obras. Las obras se desarrollan ahora sin BIM, muchas obras sin BIM, y se hacen bien las obras. ¿Se pueden hacer mejor con BIM? Se pueden hacer mejor con BIM. Pero grandes obras especiales, se han desarrollado sin BIM. Y ahora va a mejorar su resultado utilizando las herramientas y metodología BIM, ¿no? ¿Alguna inquietud más? Cada uno de ustedes en las diferentes especialidades de la ingeniería civil están aprendiendo ingeniería en estructuras, en hidráulica, en geotécnica, en transportes. Ese es el fondo de la carrera que tenemos, ¿no? Están aprendiendo ingeniería para que puedan ser diseñadores, o están aprendiendo ingeniería en cada una de las especialidades para que puedan ser constructores de esas obras que lo diseñaron ustedes o lo diseñaron otros. Ese es el campo de la ingeniería, que utiliza diferentes herramientas tecnológicas para cumplir ese rol de ingenieros que tienen ustedes. Sí, utilizamos diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Pero estamos detrás de aprender cada una de las especialidades de nuestra carrera de ingeniería civil. ¿Alguna inquietud más hasta la etapa que estamos desarrollando? Porque vamos a continuar la siguiente clase y ustedes van a tener campo también de hacer más preguntas, ¿no? Si no hubiera más inquietudes, entonces vamos a concluir la clase y voy a ver si alguien más se ha integrado al salón. Voy a dejar de grabar. Muy bien, entonces, estimados alumnos, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿no? A la misma hora. Muy bien.